Teorías de la terminación del análisis. Presenta María Elena García Torres. Son tantos y tan variados los problemas que nos propone la terminación del análisis que se hace necesario enfrentarlos con una cierta sistematización. Es necesario agruparlos desde 3 puntos de vista: teórico, clínico y técnico. El problema teórico consiste en ver a qué vamos a llamar final de análisis, lo que equivale a decir cuáles van a ser nuestros criterios de curación, a qué supuestos nos vamos a remitir frente al problema siempre difícil de resolver sobre la salud mental de un individuo, qué diferencias vamos a establecer entre salud y enfermedad. La psicología hahnemanniana de la adaptación, por ejemplo, conduce a pensar que la terminación del análisis implica reforzar el área libre de conflicto y un funcionamiento yoico suficientemente adaptativo, mientras la escuela kleiniana va a hacer hincapié en la elaboración de las angustias depresivas. Lacan dirá, desestimando ácidamente la psicología de la adaptación, que un buen final sanciona la sujeción del sujeto al orden simbólico. Y Winnicott sostendrá que el analizado habrá adquirido su verdadero self y, aceptando suficientemente la desilusión, sabrá ahora cuánto le debe a la madre. La clínica de terminación del análisis tiene que ver fundamentalmente con el tema de los indicadores. Para que se pueda hablar de una terminación del análisis, obviamente tenemos que encontrar clínicamente los signos que nos permitan afianzar con una razonable seguridad que el analizado está por entrar o ya ha entrado a la etapa de terminación. Hay además otros indicadores que aparecen con motivo de la terminación, es decir, por el hecho de que la terminación se plantee. Son consecuencia del proceso de terminación. La decisión de terminar el tratamiento se acompaña siempre, en efecto, de angustias depresivas y o temores fóbicos o paranoides de quedarse sin el analista, aún en caso de que el proceso no hubiera llegado a la etapa de terminación. De modo que, desde el punto de vista clínico, distinguiremos los indicadores que nos advierten que el proceso ha llegado al final y los que resultan de esta fase del proceso. Aquí tendremos que estudiar el momento en que el paciente percibe que su análisis ha entrado en la etapa final y nosotros coincidimos con esa apreciación. Por lo general, esta alternativa configura dos momentos distintos, porque una cosa es la presunción y otra que el analista la comparta. La opinión del analista importa porque se introduce como un elemento real, como algo que se agrega al contrato originario. Solo cuando nosotros prestamos nuestro acuerdo se desencadena el nuevo momento dialéctico que podremos llamar con propiedad etapa de terminación. Este tramo del proceso, apresurémonos a señalarlo, demorará un tiempo variable, pero nunca breve. A mi inicio, siempre superior a 2 años, durante el cual sobrevendrán momentos de avance e integración y otros de inexplicable retroceso. Como una paradoja más de nuestra profesión imposible, y quién sabe más de nuestra profesión imposible, el tratamiento psicoanalítico no termina sino después, cuando el analizado, ya solo y libre, así lo decide en el periodo
que se llama posanálisis. Freud piensa también que un buen análisis debe poner al sujeto a cubierto de una recaída, dándole las herramientas suficientes para resolver dentro de ciertos límites sus conflictos. Cuando la vida lo sobrepase con su rigor y con sus injusticias, no habrá que imputárselo lisa y llanamente al análisis. Que un proceso termine no quiere decir que no pueda iniciarse nuevamente. Freud dice también que los analistas debieran reanalizarse cada 5 años, lo que podría hacer pensar que duda al menos sobre la terminación del análisis didáctico. No hay que olvidar, sin embargo, que esta sabia advertencia se hace teniendo a la vista el trabajo altamente insalubre que cumple el analista, de modo que aquí rige el principio anterior sobre las circunstancias de la vida futura del exanalizado. No hay que olvidar, por otra parte, que análisis terminable e interminable habla de tratamientos de duración muy breve, distintos de los análisis actuales, sobre todo para los llamados análisis didácticos que Freud concebía casi como un rito de iniciación. Llega a decir que cuando el paciente ha tenido conciencia de que existe el inconsciente y se ha hecho cargo del extraño fenómeno del retorno de lo reprimido, ya se ha logrado lo que se puede aspirar de un análisis didáctico. Actualmente nosotros no pensamos así. Evidentemente, pensamos que el análisis didáctico debe encararse como cualquier otro y ser profundo y prolongado. La terminación correcta de un análisis se produce cuando ni el médico ni el paciente le ponen fin, sino que, por decirlo así, se extingue por agotamiento. El insoluble problema debería llevarse tal vez a otro terreno, empezando por preguntarnos qué entendemos por terminación del análisis y cuáles son los objetivos que tenemos en cuenta cuando pensamos en la terminación. Pero esto nos lleva ya al otro tema de la teoría de la terminación, el de los factores curativos. La gran mayoría de los analistas piensa actualmente que el análisis como procedimiento que busca alcanzar determinados objetivos debe diferenciarse del análisis como un programa de desarrollo personal que dura toda la vida y es, de hecho, interminable. La diferencia recién establecida seguirá vigente, aun cuando pensemos que el psicoanálisis no debe constreñirse al modelo médico de cura o tratamiento. Podemos sostener que el psicoanálisis se propone el crecimiento mental, un cambio del carácter o la expansión de la personalidad, sin por ello alterar los objetivos del proceso, que habrá de cesar cuando el analizado se haya aproximado suficientemente a esas metas, logrando los instrumentos necesarios para proseguir por sí mismo. Un análisis que se postulara como interminable, apoyándose en el hecho cierto de que el crecimiento mental, la integración, la salud mental o lo que fuere, no se logra nunca por completo y que en su legítima búsqueda siempre se puede ir más allá. Caería en una contradicción radical, porque ninguno de estos objetivos es compatible con una relación interminable con el que ayuda a conseguirlos. Estos razonamientos son obvios, pero no siempre se tienen en cuenta en el momento
en que se plantea la terminación del análisis, y tampoco cuando hay que tomar la difícil decisión de un final forzado por las exigencias a veces inaplazables de la vida. Me refiero a circunstancias como un nombramiento, una beca o el matrimonio, cuando obligan al analizado a optar entre seguir el tratamiento o tomar el otro camino. El otro problema vinculado a la teoría de la terminación del análisis, no menos importante que el anterior, es el de los factores curativos. Lógicamente, si nosotros pensamos que el análisis es una tarea que termina cuando se la ha cumplido, entonces surge inmediatamente qué vamos a entender por el cumplimiento de esta tarea. Y eso nos lleva a los factores curativos. Nos vemos así enfrentados con una serie de problemas que hacen a los fenómenos de integración y al desarrollo de la persona que gravitarán fuertemente en lo que nosotros decidamos con respecto a la terminación. Si bien la consideración de los factores curativos varía con las escuelas, no hay que dejarse llevar demasiado por este tipo de discusiones, que a veces no tienen tanto valor como parece. En realidad, si se los examina con serenidad y desapasionamiento, los diversos criterios de curación que se proponen no son tan distintos. Varían los soportes teóricos y la praxis para alcanzarlos, pero si uno los compara, se da cuenta inmediatamente de las coincidencias. El tema de los factores curativos nos lleva inexorablemente a los problemas teóricos más complicados de nuestra disciplina y al punto en que las escuelas pueden quedar más enfrentadas. También es cierto que en la práctica del consultorio hay un acuerdo bastante amplio, que no deja de ser sorprendente en cuanto a la evaluación de los progresos del analizado. El análisis debe crear las condiciones psicológicas más favorables para las funciones del yo. Con ello quedaría terminada su tarea. Al considerar todos estos factores en términos de la relación de transferencia, Rickman afirma categóricamente la interrupción del fin de semana, en cuanto es un hecho que se repite a todo lo largo del análisis y que contrasta con la interrupción más larga de las vacaciones, puede ser usada por el analista cuando evalúe el desarrollo del paciente al establecer el modelo de integración que se mencionó anteriormente. El criterio de la terminación, dice Hofer, puede definirse como la capacidad de autoanálisis que proviene de una identificación con el analista ni su función, es decir, con su habilidad para interpretar, para analizar las resistencias y para transformar el acting out en recuerdos de los conflictos y traumas infantiles por medio de la transferencia vivenciada agudamente e interpretada. Valiant, 1950, dice, para quien la terminación de un análisis es un nuevo beginning, el analizado abandona gradualmente su actitud suspicaz con el mundo exterior y en especial con el analista y, paralelamente, emerge un tipo de relación de objeto muy particular que puede llamarse amor objetal primario, arcaico, pasivo. Su rasgo característico es la expectativa incondicional de ser amado sin tener la obligación de dar nada a cambio, de obtener la gratificación deseada
sin tener en cuenta los intereses del objeto. Cuando este proceso se cumple con buen éxito, el analizado siente que está cursando una especie de renacimiento, rebirth, a una nueva vida, con una sensación muy grande de libertad. Siente que se está despidiendo para siempre de algo muy querido y precioso, con toda la pena y el duelo consiguientes. Este dolor se alivia, sin embargo, gracias al sentimiento de seguridad que emerge de las nuevas posibilidades de una vida feliz. Una de las características de las pulsiones que se movilizan en el New Beginning y que fijan justamente la posición teórica de Valiant es que siempre y sin excepción se dirigen hacia el objeto, esto es, el analista, y no son, por tanto, pulsiones autoeróticas o narcisistas. El New Beginning es entonces un nuevo intento de establecer una relación de objeto, de animarse a encontrar el objeto de amor que no se tuvo en la infancia. Todo esto tiene para Valiant una historia. Son reacciones a la frustración y permiten una conducta psicoanalítica más ajustada y ecuánime, que permita un new beginning y no una nueva frustración del amor objetal primario que habría de conducir nuevamente a la mala solución de la infancia, el recuerdo al narcisismo, y la eclosión de los impulsos sádicos. El narcisismo observable en la clínica es, por tanto, siempre una protección contra el objeto malo o al menos rechazante. Nadie puede garantizarnos que en otras relaciones humanas el exanalizado volverá a plantearse un new beginning, seguro de que habrá de ser nuevamente complacido como lo hizo su analista. En este sentido, la experiencia con Valiant no me parece la mejor para enfrentar los sinsabores de la vida. Hay muchas formas de culminar un proceso analítico, lo que depende de las teorías y el estilo del analista, así como también de las predilecciones del paciente y hasta del medio social y de las circunstancias de la vida. El modelo del nacimiento fue estudiado por Valiant y Abdi, entre otros. Estos autores piensan que la terminación del análisis es isomórfica con la experiencia del nacimiento. Valiant compara la terminación del análisis con el pasaje del amor objetal primario al amor genital maduro, que representa un new beginning. El analizado siente que nace a una nueva vida, donde se mezclan sentimientos de pena por la pérdida con la esperanza y la felicidad. Melanie Klein, por su parte, cree firmemente que la experiencia de terminar un análisis exitoso es la réplica exacta del destete. Finalizar el análisis es literalmente destetarse del analista pecho, es repetir aquella experiencia fundante y fundamental. Dentro de la escuela kleiniana, nadie discute este punto de vista, ya que se acepta que la posición depresiva infantil se organiza básicamente alrededor de la experiencia de la pérdida del pecho. Siguiendo esta línea de pensamiento, Meltzer llama destete a la última etapa del proceso psicoanalítico. Conviene señalar también que Klein considera que esta primera experiencia de duelo por el pecho se va a reactivar después ante las otras crisis del crecimiento,
como el entrenamiento esfinteriano, la pérdida de los objetos edípicos y todas las ulteriores situaciones de duelo en el curso de la vida. Para Klein, todo duelo es un duelo por todos los duelos. Arminda Aberasturi decía con razón que un duelo profundo que se prolonga hasta la adolescencia es el de la pérdida de la bisexualidad, del sonado hermafroditismo psíquico que nos es difícil de abandonar para terminar siendo secamente hombres o mujeres. Los autores que, como Rangel, no creen que las experiencias del primer año de la vida sean recuperables, podrán aceptar que la terminación del análisis adopte el nacimiento o el destete como modelo, pero nunca como repetición cabal de aquellos episodios lejanos e inacibles. Silvia Paine, por su parte, en su breve trabajo de 1950, señala que la terminación del análisis se homologa a veces al temor a crecer o ser grande, a dejar la escuela o la universidad, renacer, destetarse o cumplir un proceso de duelo, es decir, momentos críticos del desarrollo que obligan a reorganizar el yo y los intereses libidinales del sujeto. Quien primero tomó el nacimiento como modelo de la terminación del análisis fue sin duda Otto Rank, quien construyó después sobre esa base una psicología profunda, alejada ya del psicoanálisis ortodoxo, donde todos los esfuerzos terapéuticos van a centrarse en el trauma del nacimiento. Annie Reich señala, por ejemplo, que la terminación del análisis conlleva una doble pérdida, transferencial y real. Aquella es inevitable, ya que aún en el análisis más logrado siempre quedan restos de transferencia y nunca termina por extinción, como quería Ferenczi. Junto a esa pérdida por los objetos transferidos de la infancia, el analizado pierde también al analista mismo, al analista en persona. Un análisis que ha cursado satisfactoriamente debe desembocar en una situación de duelo por el analista que reactiva y revisa todos los duelos de la vida a partir del primero y principal, el duelo por el pecho. Los criterios de la terminación del análisis remiten siempre entonces a una suficiente elaboración de las angustias paranoides y depresivas del primer año de la vida. Es esta una etapa de lucha en la que el impulso a la integración choca continuamente con la retirada regresiva hacia el cómodo terreno de las confusiones de zonas y de modos. El psicoanalista tiene que esforzarse realmente mucho para acompañar a su analizado en el difícil tránsito de la maduración, que implica reconocer y al mismo tiempo perder el pecho, simultáneamente con el dolor y los celos frente a la escena primaria pregenital y genital, que terminará por destacar el coito como supremo acto de creación y placer, reconociendo por fin la función creativa y reparadora del pene del padre y sus testículos. En cuanto a la duración de esta etapa misma, los plazos varían mucho según el caso particular. Las agónicas fluctuaciones entre integración y regresión se prolongan un tiempo variable, pero me atrevería a decir
que desde que aparece la idea de que el análisis está en su proceso de terminación hasta que se plantea la terminación misma, pasan siempre más de 2 años. La fobia a la mejoría. Esta fobia es la común, mezcla de angustias no solo persecutorias, sino también depresivas, la que todos admiten. Lo que dice Garma es otra cosa. Si un tratamiento psicoanalítico llega a un final exitoso, surge en el analizado el deseo, bien lógico por cierto, de acrecentar su mejoría para poder comportarse en forma capaz y adulta cuando llegue el momento de separarse de su analista. A este deseo positivo, sin embargo, se oponen los objetos internos perseguidores, proyectados a la sazón en el analista, que solo permiten una mejoría limitada. Esta configuración cristaliza en las 3 resistencias básicas que describe Garma: la fobia a la mejoría, la intensificación del proceso de duelo y el rebajamiento de la capacidad del analista. Una vez comprendida la dinámica que nos propone Garma, resulta claro que la fobia de la terminación expresa el temor a mejorar y evita el ataque de los objetos internos perseguidores. El analizado huye de la mejoría para no tener que enfrentarlos. La fobia sanciona así, para Garma, el sometimiento a los perseguidores internos y también, desde luego, al analista que por proyección los representa. La tercera defensa a la que recurre el analizado para evitar el conflicto con sus objetos persecutorios en el momento de la terminación es la denigración del analista. Al rebajar al analista, el paciente logra 2 grandes ventajas defensivas. Si el analista es incompetente, entonces mal podrá ayudarlo a incrementar su mejoría y al mismo tiempo queda proyectado en el analista la tendencia a denigrarse a sí mismo, a considerarse incapaz de todo progreso. Estas tentativas de rebajamiento no tienen como finalidad librarse de sus propios rebajamientos mediante su proyección, identificación proyectiva en su analista, sino que tratan de conseguir que el analista sea de algún modo inferior, como el analizado inconscientemente piensa que es el mismo. La mayor objeción que se le puede hacer a la teoría de Garma es que si son tan malévolos los perseguidores internos como para que el duelo por perderlos sea solo una defensa, entonces habría que concluir en que el mundo interno no ha cambiado suficientemente. La teoría de Garma, en conclusión, puede reforzar los mecanismos paranoicos y maníacos, lo que alguna vez Racker llamó manía reivindicatoria. Hay sin duda un momento en el curso de la terminación del análisis en que se impone al analizado y analista la idea de que se cumplieron suficientemente los objetivos con que se inició el tratamiento y que ha llegado el momento de decir adiós. Como ya hemos dicho, Meltzer le llama a esta etapa el destete, pero yo he preferido denominarla desprendimiento para no atarme a un modelo particular por significativo que parezca. Personalmente, no tengo ninguna duda de que la posición depresiva
es un momento fundante del desarrollo y gira alrededor del duelo por la pérdida del pecho. Pero creo también que la riqueza de los hechos clínicos nos obliga a considerar cada caso como particular y único, dispuesto siempre a descubrir lo irrepetible. Referencias: Etchegoyen, 2010, Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, Amorós. Gracias.